Muchas gracias. Bienvenidos a todos esta noche a Los derechos de los trabajadores en la era del COVID-19. Es una serie de 6 partes patrocinada por el Centro de Educación de Washington Labor Education and Research Center y la Federación de Empleados AFSCME Consejo 28, el Washington State Labor Council y SAU Local 925. Así que los colegios tienen el reconocimiento de las personas en las que nosotros trabajamos y estudiamos. Aun cuando estamos por todo el Internet esta noche, les invito a que reconozcamos esta tierra. Reconocemos a las personas pasadas, presentes y futuras de la tribu Duwamish, de la tribu Muckleshoot, Sammamish y otras personas del Mar Salish en cuyas tierras tradicionales estudiamos y trabajamos. Gracias. El Labor Center es una organización no partidista financiada por el Estado de la Junta de Colegios Comunitarios. Estamos en South Seattle College y nuestra misión es proporcionar educación y herramientas de empoderamiento a los trabajadores en todo el estado. Tradicionalmente nos hemos enfocado en los derechos legales de los trabajadores y la historia del trabajo. Este webinario surge de las capacitaciones de Conozca sus derechos en el trabajo. Conforme la crisis de educación pública y económica ha golpeado nuestra comunidad en todo el estado, tenemos nuevas y urgentes preguntas sobre nuestros derechos, así que reunimos expertos para que traten de responder. Las opiniones que se expresen son de los ponentes, no del Labor Center, pero si encuentran algo valioso, a lo mejor lo pueden compartir con sus colegas, familiares y vecinos. Esta noche la reunión está abierta al público, será grabada y se podrá escuchar más adelante y descargar. Este es el tercer webinario y cubrirá la protección de vivienda en los tiempos de COVID-19 en la pandemia. Nuestros invitados el día de hoy son Peter Hawk, personal del House Teas Justin Project, y hablará sobre los inquilinos. Joseph Jordan es gestor del Northwest Justice Project, abogado, para hablar desde la perspectiva de los propietarios de casas, y Michelle Thomas, directora de políticas de Washington Low Income Housing Alliance, para hablar sobre la intercesoría continua para fortalecer nuestros puntos que hemos ganado y los que tenemos que ganar. A nuestros invitados y vamos a empezar con Peter Hunk, y que nos diga un poquito sobre la protección de los inquilinos en esta era de la pandemia. Gracias a todos por invitarme esta noche. Soy Peter Hawk, personal del Housing Justice Project. Nuestra oficina se enfoca en ayudar a los inquilinos en el condado de King, deteniendo los desalojos. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que hay protecciones de emergencia que existen durante este cierre. Así que primero, advertencia o divulgación. Todo lo que yo voy a decir es información generalizada. No es consejo legal para ustedes, para su situación única, pero tendré recursos para que ustedes puedan obtener asesoría legal gratuita y eso será al final de esta presentación. Listo. Aquí están. Muy bien. Bien. Ahora, entonces, lo primero que yo les quería decir es que cada nivel de gobierno, desde el gobierno federal a las ciudades locales, han estado intentando de hacer algo para ayudar a los inquilinos durante el cierre y durante esta emergencia de salud pública. Lo que estamos pensando es que como inquilino tenemos diferentes niveles de protección o capas. Y me voy a enfocar a nivel de protecciones estatales porque aplican a todos en Washington. Pero creo que es útil saber que aparte de esto, como inquilino, la mayoría, no todos, los inquilinos están protegidos por la ley federal que es la ley CARES. Y esta evita que los propietarios no inicien un proceso de desalojo si usted deja de pagar el alquiler. Y también la segunda es que el gobernador Inslee tiene la orden de emergencia donde crea un moratorio para el desalojo. Entonces detiene a los propietarios de tratar de desalojar a alguien.
Y algunas ciudades en la zona de la sonda del Puget tienen o han aprobado sus propias protecciones de emergencia para los inquilinos. Algunas de ellas son más o menos las mismas que las leyes federales y estatales, pero otras tienen protecciones que todavía son más fuertes. Por ejemplo, en Seattle, que las protecciones de emergencias ahí son todavía más poderosas. Y me voy a enfocar a nivel estatal, pero también voy a tener más información sobre las otras leyes que aplican al final de la presentación. Entonces, el gobernador Inslee tuvo el moratorio para desalojos, o lo emitió más bien. Como les dije, lo principal que hace para los inquilinos es que protege a los inquilinos para evitar que el propietario los desaloje si no pueden pagar el alquiler. Este moratorio realmente es muy amplio y les voy a explicar que aplica a todos en Washington que no son propietarios de su casa y que están pagando algún tipo de alquiler por el lugar donde viven. Es mucho más amplio que la ley federal o la ley CARES, que nada más aplica a cierto tipo de alquiler de vivienda y es mucho más amplio de lo que hemos visto en otras ciudades. Otra parte importante del moratorio es que ahora va de este momento hasta el día 4 de junio, o sea que va a durar 6 semanas aproximadamente adicionales. Entonces, como les dije, la protección de este moratorio de la ley estatal es muy amplia. Entonces, obviamente aplica a personas que viven en apartamentos, pero también aplica a todos aquellos que rentan su casa. Por ejemplo, si ustedes tienen una casa móvil o un RV, y ustedes tienen un espacio en un trailer park, están protegidos. El dueño del parque no les puede desalojar porque no pagaron renta durante el periodo de moratorio. Si viven en un hotel o motel y llevan ahí un buen tiempo, o sea, más de 30 días, están protegidos. Si están alquilando un cuarto de un compañero de casa, no figuran en el contrato de arrendamiento, pero tienen un acuerdo con el compañero de casa, están subarrendando, están protegidos. Si ustedes viven en vivienda pública, están protegidos por este moratorio. Si viven en una renta a corto plazo como un Airbnb, están protegidos. Así que el ámbito de la protección es muy amplio. Entonces, ¿qué hace esta protección? ¿Cómo les ayuda? Bueno, de aquí al 4 de junio, su propietario no les puede desalojar por no pagar renta o servicios públicos. Si no pueden pagar las cuentas de aquí al 4 de junio, el propietario no puede obligarles a que se vayan. Y más específicamente, su propietario no les puede dar una notificación de que paguen una renta o paguen sus servicios. ¿Qué quiere decir con esto? A lo mejor saben o no saben, pero antes de que el propietario los condene, los desaloje, tienen que ir al tribunal. Le tienen que dar una notificación oficial al inquilino diciendo o paga o se va. Entonces, el moratorio dice que el propietario no puede dar esa notificación oficial si usted no paga. O sea que eso quiere decir que el propietario ni siquiera puede empezar el proceso de desalojo. Así que detiene que el proceso empiece. Si de alguna manera el propietario logra dar la notificación oficial, el moratorio dice que los propietarios no pueden ir al tribunal y pedir una audiencia y pedirle al juez que lo desalojen. Y si por X o Y el propietario lograra esa prohibición también, el moratorio también dice que el sheriff, que es la persona que lleva a cabo el desalojo y cambia las cerraduras, no puede hacer ninguna debido al hecho de que la persona no pagó su renta. Así que el moratorio es muy fuerte porque protege en cada uno de estos pasos del proceso de desalojo. Entonces, como yo dije, el moratorio va de aquí hasta el 4 de junio y ya después se va a retirar, se supone. El gobernador Inslee ya lo extendió una vez, así que es posible que lo va a extender nuevamente. Creo que todo va a depender de lo que ocurre de aquí a junio, pero el moratorio por el momento termina el 4 de junio. Entonces, ¿qué pasa? Algo importante que hay que saber es que el moratorio no significa que uno no tenga que pagar renta sino hasta el 4 de junio. En otras palabras, lo que queremos decir es que si usted no puede pagar de aquí a junio,
Usted de todas maneras va a deber un par de meses de renta al propietario. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Honestamente, yo creo que el moratorio fue escrito con urgencia, rápidamente, porque era una emergencia. No es muy claro, pero con los abogados que he hablado, lo que tenemos entendido es que a principios de junio, o sea, el 6 de junio o 4, si deben 2 meses de renta porque no han podido pagarlo, el propietario puede desalojarles si ustedes no pagan, a menos que el propietario les dé un plan de pagos. Y no nada más tiene que ser un plan de pagos de págueme dentro de una semana y se acabó, porque eso no sería factible, ¿no? Si tenemos 2 meses de retraso. El plan de pagos tiene que ser razonable debido a la salud de su situación financiera y sus circunstancias. En otras palabras, si el propietario está tratando de trabajar con usted, piense en qué puede usted cumplir y buscar una forma de pagos que usted realmente pueda hacer y que sea factible. Entonces, si ustedes se encuentran en la posición de que ustedes perdieron su ingreso o no trabaja tantas horas y no va a poder pagar parte de la renta de aquí a principios de junio, entonces pensar qué tipo de plan puedo pagar y ver si mi propietario puede trabajar conmigo y aceptarlo. Además de parar el desalojo basado en la renta y probablemente exigiendo que el propietario trabaje con inquilinos que se atrasen y llegar a un plan de pagos, el moratorio también le da a los inquilinos otras protecciones. Y yo creo que todas están vinculadas al hecho de detener al propietario a tratar de brincarse la ley y tratar de poner presiones. En otras palabras, el propietario no le puede aumentar la renta de aquí al 4 de junio, tampoco puede sacar dinero de su depósito. Si ustedes pagaron un depósito de seguridad y no han podido pagar, el propietario no puede utilizarlo o aumentar el depósito o decir que tiene que pagar $500 extras o cosas por el estilo. Tampoco le pueden cambiar a una unidad más pequeña. O sea, no pueden decir, sí, usted no puede pagar este mes, entonces de un apartamento de 2 recámaras lo voy a poner en una de 1. Entonces, si el propietario, por ejemplo, si tiene un contrato de mes a mes, entonces, por ejemplo, a lo mejor, que es diferente de 12 meses a mes, el propietario puede terminar su contrato de mes a mes. Así que podría ser que podría terminar su mes a mes cuando termine el moratorio. Eso es lo único que podría hacer. Entonces hemos estado hablando principalmente sobre alquiler. Pero todo lo que yo les digo también aplica a los servicios públicos. El propietario no les puede correr si no pagan los servicios. A lo mejor, pero también hay que hablar con la compañía de servicios públicos. Por el momento no hay ninguna ley que yo haya podido encontrar que detenga a las compañías de servicios públicos de cortarles el servicio. Pero todo sitio web que he ido a visitar de servicios públicos y privados en la zona del Puget, dicen que no van a cortar el servicio mientras esté el moratorio en vigor. Y están haciendo todo lo posible para trabajar con los clientes, para hacer un plan de pagos y en algunos casos darle a las personas algún tipo de subsidio, es decir, reducir la cuota para ayudar a que uno pueda pagar la cuenta. Y tengo un enlace también que les puede dar más información sobre las compañías más grandes privadas en la zona. Entonces, esto es el punto principal que yo quería compartir con ustedes sobre el moratorio. Claro que hay más información sobre lo que les acabo de decir en Washington Law Help. Y tengo aquí un enlace para ustedes en la diapositiva.
Y este enlace es específico para protección de los inquilinos durante el cierre, pero en línea general es un excelente recurso, información fácil de leer de todo tipo de derechos legales que uno puede tener. Así que si tienen preguntas, les invito a que visiten ese sitio. También tengo enlaces para información adicional sobre la ley de CARES y Protección Nacional sobre servicios públicos. Así que hemos hablado de lo básico. Si tienen alguna pregunta, pueden verificar eso. Y todas estas protecciones que yo les estoy mencionando vienen de personas que se están organizando y abogando para que se aprueben estas protecciones. Así que tengo una lista de organizaciones que han estado haciendo este trabajo en el pasado y que lo han hecho ahora. Si ustedes participar con eso, conforme inquilinos están compartiendo su voz, su historia, hay que buscar maneras eficaces de apoyar ese cambio, y yo creo que uno de nuestros ponentes es de la Alianza de Vivienda y seguramente va a hablar de eso. Y como dije al principio, también hay ayuda legal gratuita disponible. Después de mi presentación, después de ver los enlaces, si tienen preguntas sobre su situación en particular, la mejor manera o el mejor recurso para tener asistencia legal gratuita a estas alturas, si creen que su propietario está ignorando el moratorio, es llamar a la oficina de la Procuraduría del Estado y pueden levantar una queja, ya sea en línea o pueden llamar por teléfono. Y también tengo un formulario en español que ustedes pueden llenar. No sé si la Procuraduría también lo tiene, pero hasta donde yo sé, la Procuraduría del Estado ha estado muy activa. Si ustedes mandan un mensaje, los llaman al propietario rápidamente. Así que es un buen recurso. Y si el propietario recibe una llamada de la Procuraduría, sí se escucha lo que dicen, ¿no? Entonces, si ustedes viven en el condado de King y tienen preguntas como derechos de inquilino o del propietario que quiera desalojarlos, llamen a mi oficina. Las oficinas están cerradas, pero estamos llamando de casa, hablando con las personas, y estaremos abiertos cuando las cosas lleguen a cierta normalidad. Si viven fuera del condado de King, hay ciertos recursos que es el Northwest Justice Project, es CLEAR, y hay mucha información. Así que nada más para que terminar, la importancia es que espero que ustedes sepan lo que está pasando y que todos en Washington están protegidos por el moratorio, y debido a ese moratorio, si ustedes no pueden pagar de aquí al 4 de junio, su propietario no puede darle la notificación de desalojo, no puede empezar el proceso, no puede tratar de desalojarle. Y si usted tiene preguntas, hay asesoría legal gratuita en la comunidad, búsquenla y obtengan la ayuda que necesitan para proteger sus derechos. Y si no pueden apoyar los esfuerzos para apoyar estos derechos y expandirlos, para que todos en la comunidad tengan apoyo, pues busquen ayudas. Yo me voy a quedar al final. Si tienen preguntas específicas de la presentación, aquí estaré. Gracias por su atención y ahora dejo que nuestra presentadora inicial nos hable. Gracias, Peter. Les recuerdo que todas las diapositivas están en un enlace en el chat. Pueden hacer clic en el enlace para llegar a la diapositiva. El chat se puede descargar y hay 3 puntitos del lado derecho del chat y hacer el descargo, y pueden guardar las notas. Síganlas viendo porque hay mucha información interesante. Vamos a aceptar preguntas en un momentito, pero primero quiero escuchar un poco sobre las protecciones de los propietarios de viviendas. Esto va a ser explicado por Joseph Jordan, que es abogado gestor del Northwest Justice Project. Gracias, Adair. Hola a todos, mi nombre es Joe y yo soy abogado gestor del Northwest Justice Project. Yo estoy encargado de la unidad aquí en el condado de King y hacemos todo trabajo de cuestiones civiles. Gracias, Peter, por esa presentación.
y yo espero responder a sus preguntas de lo que es un plan razonable al final de esta presentación. Así que yo también quiero saber qué sería un plan razonable. Yo no tengo tan buenas noticias como Peter cuando hablamos de las hipotecas residenciales en el país, porque estos programas especiales, pues no hay tantas personas que se estén ahí moviendo para ayudar a los propietarios de casas a través de la nación. La última vez que nosotros tuvimos una crisis financiera, en la segunda parte de la crisis financiera, hubo un esfuerzo colectivo del gobierno federal para crear ciertos programas que se iban a nacionalizar, que iban a ayudar a mucha gente, y yo creo que, o me preocupa, que estos programas nacionales no van a estar tan bien al final de cuentas de esta crisis actual. Ha habido un moratorio, a lo mejor moratorio es la palabra equivocada, pero las hipotecas federales respaldadas federalmente le están diciendo a las personas que hacen servicios que no procedan con juicios hipotecarios, sino hasta el 17 de mayo. Es decir, que no va a haber juicios hipotecarios en el estado de Washington. Significa que puede haber una notificación para que se haga un fideicomiso o notificación de venta. Eso es bueno para los propietarios de la casa, que esas protecciones aplican para el 65% de las hipotecas en el mercado. Estamos hablando de Fannie, Freddie, Freddie Mae, Freddie Mac, préstamos y que también son USDA, FHA, VA. Así que para averiguar qué tipo de hipoteca tiene uno puede buscar Fannie Mae o Freddie Mac y ahí en la computadora dicen si su préstamo es Freddie o Fannie y vemos si ustedes caen sobre esa parte, si es USDA, VA, FHA. Espero que sepan lo que es ahora y si no es un poquito más complicado averiguar qué tipo de préstamo tiene, pero pueden averiguar algunas cosas. Ese tipo de préstamos se supone que no pueden seguir con juicios hipotecarios por 6 meses, perdón, hasta el 17 de mayo, disculpe. Muchos de estos programas, Fannie, Freddie y USDA, le están diciendo a los prestamistas o los que gestionan los préstamos que den 6 meses de indulgencia. Un plan de 6 meses de indulgencia significa que uno no puede pagar en 6 meses y entonces el préstamo no va a ir en incumplimiento, no va a haber interés de los pagos, no lo reportan a las agencias crediticias y al final de esos 6 meses nadie sabe realmente qué es lo que va a ocurrir. Tradicionalmente, la indulgencia era una manera para ayudar a alguien que tenía un periodo de dificultad, perdió su trabajo, tiene una dificultad médica. Entonces, idealmente se iban a recuperar en 6 meses y entonces pedirían una modificación. Es decir, que muchos de los programas de indulgencia es que no pagan 6 meses y al final de los 6 meses el préstamo ya piden que uno pague los $18,000 o lo que sea y ya. No tiene mucho sentido, nunca lo ha tenido para muchos, pero ese es el programa de indulgencia disponible para personas que préstamos en este programa. Eso es un plan de indulgencia. Y Freddie y Mac y pues, se supone que van a ayudar a que se queden en casa. Esa fue la promesa que hicieron de 2008. Y yo les digo que trabajar con ellos es entre comillas, porque es muy difícil navegar los sistemas que uno puede tener para tener una modificación en otro programa. Yo creo que algunas de las personas de la industria están tratando de decirnos a nosotros en general que habrá algún programa al final de cuentas que estos pagos no pagados de 6, 8 meses van a sumarse al final del préstamo y que van a estar ahí calladitos hasta que uno siga pagando. Eso sería maravilloso, pero no hay nada por escrito. No sé si va a haber algo por escrito. Yo me imagino que muchos de estos programas y préstamos se van a convertir en productos de inversión y estos no permiten que este tipo de cosas de no pagar por un tiempo y luego pagar hasta el final, pues no, estamos hablando que miles de inversionistas van a tener que estar de acuerdo en hacer cambios en su seguridad que invirtieron hace mucho tiempo. Así que no va a ser tan fácil como dicen que va a ser y me gustaría que así fuera, pero mi experiencia ha sido que
eh, las corporaciones grandes van a poner prioridad en sus inversionistas en lugar de los propietarios de casas. Y yo creo que esa es la expectativa que yo tengo, por lo menos. No quiero ser muy cínico, a lo mejor algo cambia, pero yo estoy pensando que al final de este periodo de indulgencia, la gente va a tener que demostrar que están ganando lo suficiente, modificar su hipoteca, el proceso es largo, arduo y es una lata. Y si actualmente ustedes están experimentando algún tipo de situación como desempleo o están a punto de no pagar o saben que no van a poder pagar en mayo, entonces tienen que llamar a su servicio de hipoteca y hablar con ellos en este momento y en todas las ocasiones les van a decir, muy bien, lo vamos a poner en un plan de indulgencia, especialmente si usted llama antes de que falte el primer pago. Entonces hay que llamar antes, explicar sobre el plan de indulgencia, porque todo el mundo está en 6 meses de indulgencia, y ya después algunos dicen que uno puede añadir 6 meses más, son 12 meses de indulgencia. Antes de la crisis había un cuarto de todas las hipotecas que estaban en indulgencia y ahora son más del 6% en el país. Así que los números son impactantes en este momento y espero que no se van a convertir en un baño de sangre como ocurrió hace algunos años, pero la crisis de juicios hipotecarios en esa época, ayudando a las personas, yo pude hacerlo y fue muy difícil para mucha gente. Además, queremos documentar nuestras dificultades. Si perdimos nuestro trabajo o algo ocurrió, se les recortó el personal o lo que sea, documenten todo, mantener cartas de los empleadores y todo para que sea más fácil cuando termine todo esto. Y como les digo, yo creo que los que dan servicios de préstamos le van a decir a mucha gente que todo va a estar muy bien al final y que no se preocupen y a lo mejor yo estoy mal y equivocado y espero que los programas se instituyan para que ayuden a los propietarios de casas, pero todavía no se han instituido y la razón por la que les digo todo esto es porque si están en una postura, como Peter dijo, no sé, esto no aplica a una situación o lo que sea, si damos prioridad a cierto punto, si nosotros vamos a estar pagando una deuda, y vamos a incumplir con nuestro pago de la hipoteca, es bien difícil salir del problema, por lo menos en mi experiencia. Así que, como dije, hay muchos servicios de préstamos que van a decir, ay, participe en la indulgencia, se llama forbearance en inglés, no va a haber problemas al final. No, pues sí, a lo mejor sí va a haber. Entonces, lo último que les digo es que el 70% de los préstamos federales que se supone que no van a seguir con juicios hipotecarios sino hasta el 17 de mayo, no hay ninguna otra restricción para el resto de esos otros préstamos. Así que estos préstamos se pueden vender, pueden dar cualquier notificación, no hay ningún tipo de restricción en esa parte del mercado. Y yo creo que ahora no se están llevando a cabo ventas porque está la orden de quedarse en casa, pero una vez que esto se abra, la gente que está recibiendo notificaciones de que se va a vender su casa en un juicio hipotecario, pues sí podría ocurrir, pero podría ocurrir legalmente después del cierre. Eso es todo lo que tengo. Gracias. Gracias, Joe, y yo creo que sus comentarios son muy buen cambio para cambiar de tema, para lo que es el interceder por las viviendas, porque no nos podemos sentar ahorita y esperar a ver qué pasa. Así que le voy a dar la palabra a Michelle Thomas. Ella es directora de política de Washington Low Income Housing Alliance. Dinos qué hace su organización y lo que Joe nos dijo, a ver qué podemos abordar. Gracias a todos por estar aquí. Saludos a todos. Soy Michelle de la Alianza de Vivienda. Nosotros somos una organización con diferentes organizaciones hermanas que trabajamos para que haya una oportunidad para todos en Washington para tener una casa asequible. Entonces recomendamos y trabajamos con políticas públicas y la idea es que nosotros somos una organización con miembros y nuestro movimiento está compuesto de una gran cantidad de personas interesadas, partes interesadas, que están buscando que haya una vivienda asequible, inquilinos, son personas que tienen, que viven la experiencia de no tener un hogar,
personas, proveedores de viviendas públicas. Somos una serie de partes interesadas que nos preocupamos por el tema de vivienda y estamos haciendo todo lo posible, un movimiento para lograr cambios. Y se está volviendo muy poderoso porque estamos juntos y creamos prioridades legislativas y se las llevamos al Capitolio del Estado para tratar de conseguir todas las protecciones posibles que se puedan aprobar y también que haya mucho fondo implementado en vivienda asequible y la situación de desamparados. Así que nosotros trabajamos para que también nosotros podamos respaldar a los políticos que queremos que se vuelvan los legisladores y luego que trabajen con nosotros y que rindan cuentas. Si ellos prometen hacer algo, que lo cumplan. Entonces yo personalmente he estado haciendo este trabajo por mucho tiempo. Fui organizadora comunitaria con la Unión de Inquilinos, el Tenants Union. Trabajé con ellos como por 10 años y después de eso empecé a trabajar con política pública también en el Tenants Union y también he estado trabajando con la Alianza de Vivienda, el Housing Alliance, por 11 años casi. Siempre trabajando por casi 13 años en todo este tipo de temas. Y yo nada más quiero decirles que algo bueno entre todo esto malo es que aunque nuestro movimiento ha sido fuerte, nunca ha sido tan fuerte como ahora. Nunca hemos tenido tantas personas que nos apoyen en la legislatura. La última vez que tuvimos una situación económica terrible en Washington en la Gran Recesión, había muchos legisladores que no teníamos tantos como tenemos ahora que estuvieran listos para ayudar en los servicios. Y entonces lo que era la vivienda asequible y todo eso, no teníamos ese nivel de energía y pericia dentro de la legislatura, pero sí lo tenemos ahora. Así que va a haber mucho trabajo en este clima de presupuesto para ayudar todo lo que hemos hecho en los últimos años, pero yo creo que estamos en una mejor situación de lo que éramos antes y tratar de avanzar las protecciones y leyes y fondos, aún en esta situación tan difícil. Y yo sé, puedo reflejar en ello porque cuando yo empecé a trabajar en políticas públicas, Olimpia, pues se ve muy diferente a lo que era antes. El movimiento para proteger a los propietarios de la casa y todo ha aumentado muchísimo. Y esto es principalmente porque la crisis la visibilidad de las personas sin techo, personas con dificultades de poder sobrevivir y el dormir en las calles es algo que la gente no puede ignorar y la gente puede decidir qué es lo que tienen que hacer. Puede ser galvanizar o tener la oportunidad para actuar, porque sabemos que esto no debería ocurrir y mucha gente ha decidido elegir ese camino. Y esto no solamente es para nosotros, ha estado ocurriendo a nivel nacional también. Entonces, aquellos de ustedes que han visto las primarias presidenciales demócratas, creo que han visto que por primera vez vivienda asequible y la situación sin techo ha empezado a surgir. No tanto en los debates, pero en los planes de la campaña. Hemos visto planes reales alrededor de cómo avanzar la vivienda asequible y poner fin a la situación sin techo. Hasta el plan de Bernie Sanders y también todo lo que este movimiento está creciendo es la cuestión de que se ha convertido una parte esencial para los funcionarios elegidos. Entonces, el Estado mismo en los últimos 7 años hemos tenido un progreso increíble. Yo diría que en los últimos 3 años se han aprobado muy buenas protecciones, especialmente alrededor de protección de inquilinos y falta de hogar y vivienda asequible. Y la ley de juicios hipotecarios que se aprobó hace muchos años en el estado de Washington ayudó a los propietarios de casas y eso es muy importante. Obviamente, últimamente no puede ayudar muchísimo, pero sí tiene políticas que han creado un proceso mucho más largo para permitir ayudar a los propietarios de la casa a través del camino. Todo esto es posible por la intercesión y yo creo que Peter lo mencionó con la situación, cuando la gente hablando, compartiendo sus historias, educando a los legisladores, informando a las personas y que los legisladores rindan cuentas, yo creo que eso ha ayudado muchísimo porque entonces se entienden ahora las protecciones de los inquilinos, de los propietarios de casas y
si no estuviéramos ayudados, si no fuéramos ayudados por los legisladores, no hubiéramos podido lograr tantas cosas. Así que el progreso, pues federal, pues los representantes del estado, tenemos que ver qué está pasando, porque en el estado de Washington hay mucha ayuda, estamos presionando mucho, avanzamos el año pasado, hay muchas cabilderos en Olimpia que hacen todo lo posible también, los conservadores, para poder evitar muchos de los cambios, y muchas veces los legisladores tienen que escuchar todo y comprometerse con los conservadores, pero sí hay oposición y nosotros enfrentamos a estos legisladores conservadores que crean obstáculos, pero como les digo, seguimos trabajando y en la última sesión se aprobaron, que terminó ahora en mediados de marzo. Los inquilinos ahora, por ejemplo, pueden hacer un plan de pagos cuando uno se muda, porque una de las barreras más grandes que uno tiene y que uno no puede dejar de vivir en la calle es porque cuando uno se muda a un lugar hay una cantidad de costos masivos para poderse mudar a una casa nueva. Entonces, el representante Mergen nos ayudó para que se aprobara que cualquier inquilino se le permite pedir un plan de plazos para hacer pagos. Entonces, por ejemplo, los costos iniciales de depósito y todo se puede hacer en pagos por un periodo de 3 meses. Hay ciertos detalles, ¿no? Pero esto es algo que es importante y esto puede ayudar y pueden y llamar al Northwest Justice Project para obtener más información. Pero también se ha aprobado, por ejemplo, inquilinos que se basan en beneficios federales como fuente de ingreso federal y principal, es ver que si su ingreso, por ejemplo, su cheque no les llega el primer día del mes, pueden solicitar que la fecha de pagar su renta sea después de que reciban su pago. Esto es algo que hace años no había manera, que se tenía que pagar el día primero y punto en el estado de Washington. Pero esto fue resultado del movimiento, que ahora hay más flexibilidad para que la persona pueda pagar a tiempo. Entonces pudimos asegurar también muchos fondos para vivienda asequible y falta de hogar. Y ahora no les voy a decir todos los detalles, pero este es el segundo año donde el proceso del presupuesto se hace y vemos que hay cantidades fuertísimas para vivienda asequible y falta de hogar. Y más recientemente, lo que Peter estaba mencionando, que el gobernador extendió el moratorio y eso es resultado de abogar. Y este moratorio de todo lo que está pasando es increíble, es muy bueno y probablemente, no sé, Peter me dice si estoy equivocada, pero creo que es el mejor del país, es el más detallado y definitivamente resultó por abogar todos los detallitos, de enviar cartas, los legisladores, aquellos que están encargados de vivienda y todos aquellos que pues motivaron e incentivaron al gobernador para que escribiera esto en la moratoria. Así que toda esta intercesoría resultó en que funcionó muy bien y significativamente va a ayudar a las personas a evitar la falta de hogar hasta que, bueno, a ver qué pasa después de que termine el moratorio. A lo mejor se va a necesitar extender y habrá intercesión extendida más allá del 4 de junio, así que manténganse sintonizados con eso. Y realmente tenemos que seguir trabajando en esto, porque una vez que venza el moratorio, vamos a necesitar seguir adelante para obtener ayuda de renta. Si el moratorio no continúa, si nada más se acaba y ya, por el momento, si ustedes no pueden pagar su renta, llegará un momento que la van a tener que pagar. Entonces necesitamos fondos significativos y desafortunadamente parte de todo esto es de quedarse en casa y todo y el impacto de la economía es cortos significativos del presupuesto. Eso es muy significativo. Y con ello, lo que eso significa es que nosotros necesitamos intercesoría para evitar todo lo que está pasando, lo que es vivienda asequible y servicios. Y con ello, vemos, si no vamos a ver lo que pasó en la recesión pasada y todos los servicios básicos, o sea, nunca nos imaginamos que iba a pasar. Entonces, nunca hemos llegado al nivel de fondos como, no sé, para poder ayudar.
Así que necesitamos intercesoría en los próximos años para evitar recortes. Vamos a necesitar abogar a corto plazo para extender el moratorio de desalojos para las muchas personas en el estado de Washington que lo van a necesitar. Personas también, por ejemplo, viviendas para personas indocumentadas, y esperemos y estamos presionando que esos fondos federales no van a pedir situación migratoria, pero si lo hay, necesitamos que el gobierno estatal ayude con el presupuesto para asignar cierta cantidad de dinero que va a ser específicamente para viviendas de personas inmigradas que no tienen documentos. Entonces yo creo que tenemos una acción, una alerta de acción federal está en el chat. Gracias, así que les invito a todos que actúen. Eso es lo que es la delegación federal que va a poder mandar fondos para que estos dólares sean asignados para el estado de Washington. Nosotros, la cantidad de dinero que necesitamos para asistencia y prevención de vivienda es tanto, especialmente por las enmiendas y todo el presupuesto que se necesita en Washington. Así que necesitamos que el gobierno nos ayude, el gobierno federal. Así que hay una oportunidad de que la ley CARES federal nos pueda ayudar. Esperamos que venga pronto esta ayuda, a lo mejor para el 4 de mayo, y eso va a dar una cantidad fuerte de dólares para vivienda. Así que esa acción federal que está en el chat es muy importante. Hay muchos demócratas que están presionando, pero también hay una gran cantidad de conservadores en Washington, D.C. que dicen que no es necesario, que el desempleo es suficiente, y sabemos que todo eso no es cierto. Así que gracias por actuar, gracias por todo lo que hacen, y con ello le paso todo a los demás y gracias por tenerme aquí, lo aprecio mucho. Gracias, Michelle. Esta es sumamente información muy importante que tenemos de qué puedo hacer en este momento para lidiar con la situación económica y la crisis de mi familia y ver qué podemos hacer para proteger a largo plazo. Bueno, tenemos tiempo para unas preguntitas esta noche. Yo no sé si la gente ha presentado algo. David, no sé si ha recopilado preguntas de la audiencia. Bueno, en este momento nada más una que no ha sido respondida, porque los ponentes han hecho un excelente trabajo explicando cosas. La pregunta es que si se ha hecho algún trabajo para limitar o bloquear a los propietarios para cobrar las verificaciones de crédito. ¿Alguien puede responder a esa pregunta? Bueno, yo puedo en parte. Yo creo que hubo trabajo en este tema a nivel estatal hace un par de años, y la cuestión era que los inquilinos, cuando están aplicando por su apartamento, pueden comprar una verificación de antecedentes penales y de crédito, historial de renta y todo, pero que nada más volverla a reciclar. En lugar de tener que pagar una cada vez que alguien la requiere, que uno pueda reciclar una que haya comprado. Creo que el problema con esto, con esta ley, es que no es obligatoria. Entonces los propietarios pueden elegir aceptarlas, pero muchos de ellos no, porque quieren cobrar la verificación de crédito. No sé si Michelle sepa si se está trabajando en ese tema, o también Joe, si hay algo más que esté ocurriendo con esto. Soy Michelle. Sí, trabajamos, como usted dice, mucho en lo que es la investigación del inquilino y tratar de reducir los costos. Todavía sigue siendo algo que se tiene que abordar, porque el cobro es arbitrario y pueden cobrar más del costo real, y es un costo que los propietarios le pasan al inquilino directamente. Y el proyecto de ley de los pagos diferidos no hablan sobre la investigación del inquilino, porque eso va antes de que sean admitidos. Y entonces la respuesta es no. Y el moratorio tampoco aplica esto también. Así que usted habla de un tema muy importante que todavía
podemos tratar de trabajar porque afecta mucho a las viviendas, sobre todo si están cobrando cuotas separadas por algo, por cada vez. Por ejemplo, para cada inquilino que va a estar dentro de la casa, o sea, cada persona que va a vivir dentro de la casa. Creo que hay programas de asistencia de renta, entonces hay proveedores que ayudan a cubrir estos costos. Tengo una pregunta así muy detallada de Peter. Si uno es inquilino y no puede pagar en estos momentos, ¿hay alguna fecha límite por la que uno tiene que empezar las negociaciones con el propietario? No, no hay fecha límite. Y los demás me pueden corregir, pero creo que no hay algo que en la ley del gobernador Inslee que tenga una fecha límite para que uno tenga que empezar a negociar. Y yo creo que hay diferentes maneras. Si uno es inquilino y debe renta en este momento o no va a poder pagar la renta de, por ejemplo, en mayo a tiempo, dependiendo en lo que ustedes sientan, qué tan flexible es el propietario, la relación que tiene con él, puede acercarse a él más pronto que tarde y ver si pueden llegar a algún tipo de plan de pagos, algo que les funcione a todos y pueden pedir algo, como por ejemplo yo hablaba de algún tipo de indulgencia, por ejemplo la renta que se tiene que pagar el próximo mes y pagarla más adelante. Esperemos que cuando tenga más fondos, entonces pues puedan permitir pagos. Y nada más como anécdota, hablando con inquilinos del trabajo que yo hago, hay muchos propietarios que lo están permitiendo. Algunos propietarios están perdonando la renta. Entonces, si uno puede pagar alguito, puede acercarse con el propietario y decir, oiga, ¿sabe qué? Yo puedo pagarle 2/3 de la renta de mayo si usted me perdona el resto. Algunos propietarios pueden decir no para nada, pero yo he escuchado de otros propietarios que dicen, pues sí, prefiero recibir un poquito de ingreso que nada. Y yo estoy de acuerdo con ello. O podrían ver qué va a pasar. A lo mejor no sabemos exactamente cómo va a ser el ingreso en el futuro. Yo creo que otra estrategia muy buena es esperar hasta el 4 de junio y esperar a que el propietario se comunique con ustedes. Y yo creo que el otro punto que yo tengo que añadir es que si ustedes tienen algún tipo de acuerdo con el propietario, pónganlo por escrito para que el propietario no de repente cambie en el futuro y diga, ay, no, cambié de opinión y pues ya, valió. Entonces, tener algo por el escrito les protege para que eso no ocurra y a veces hasta, no sé, un contrato firmado es mejor, pero por lo menos hasta una cadena de correos electrónicos que explique el acuerdo puede ser útil. Y soy Michelle. Sí, porque el movimiento de trabajadores en el Labor Movement, nosotros hablamos mucho de las fechas límites cuando se habla. Y yo diría que no me gustaría esperarme hasta el 4 de junio, porque no me gustaría moverme antes del 4 de junio, me pregunto. Soy Michelle. El propietario se supone que tiene que ofrecer el plan de pagos y la única manera en que nos pueden desalojar es si no hay pagos después del moratorio. Entonces no tienen el derecho de cobrar el momento, todo el dinero que se hace durante el moratorio a menos que lleguen a un plan. Entonces la manera es que se trate de renegociar un plan, así que la Procuraduría estuvo trabajando. Tuvimos una llamada del COVID y el Procurador General dijo que realmente no tenemos que aceptar un plan de pagos que no funcione para ustedes. Ustedes tienen el derecho a negociar personalmente un plan de pagos que sea factible y el moratorio tiene la palabra razonable en el texto. Así que en esa situación donde pues se le está dando mucho poder al inquilino para que funcione algo para ellos y por lo general no siempre funciona la dinámica de poner de esa manera. Entonces le invitamos a la gente que no se metan en una situación en donde ustedes lleguen a un acuerdo donde saben que no lo van a lograr, pero mostrar que están negociando activamente para llegar a un plan razonable que pueda cubrir con sus circunstancias personales.
muy útil, increíblemente útil. Yo tengo una pregunta que para los propietarios de casas. Una de las prestatores más grandes aquí, Boeing Credit Union. ¿Esos préstamos son federales o no están cubiertos? Ese 30% que Joe mencionó, que no están cubiertos. Depende, porque BECU tiene una cartera de préstamos. Ellos son propietarios del préstamo. Entonces, si es de ellos completamente, no está cubierto por el moratorio federal, pero también sé que dan servicio a préstamos de Freddie Mac, Fannie Mae. O sea, ese nada más es BECU. Hay otros bancos de crédito, de Credit Union, pero la práctica general normalmente es originar estos préstamos en una manera en que se los podamos vender a Freddie y Fannie, pero que no haya un riesgo asociado con la hipoteca. Entonces, la verdad, digo, depende. Pero mi punto es que el sindicato, el Credit Union a lo mejor no tiene tantos préstamos en su cartera. Estamos hablando de servicios muy pequeños como Aquin, que están cambiando todo el tiempo. Son pequeñas carteras de productos y servicios que no son bancos, nada más dan préstamos. Y esos son en nombre de este tipo de fideicomisos que hacen los préstamos. Por eso es que es más difícil con la cuestión de procedimiento de juicio hipotecario. Bien. Yo estoy consciente de nuestro tiempo y estamos a punto de cerrar. Le pido a cada uno de nuestros 3 invitados si hay algo que quieran añadir como un comentario de clausura. Bueno, voy a empezar. Yo les digo que no hay mucha esperanza en este momento, no hay mucha ayuda para los propietarios de casas, pero yo creo que hay un impulso para tratar de conseguir más ayuda en el estado de Washington. Servicios proporcionados. Los enlaces aquí al lado de la derecha les ayudan. Personas tienen derecho a tener un abogado o de vivienda en el estado de Washington. Si tienen problemas, llamen los números de teléfono, ayuden y, por supuesto, llamen a sus servicios para conseguir un plan de indulgencia. Muy bien. Peter, yo nada más quiero reiterar que si ustedes tienen preguntas sobre sus derechos o tienen problemas con su propietario o quieren saber más sobre cómo hablar con el propietario de un plan de pagos, no lo tienen que hacer solos. Hay ayuda para los inquilinos de la Procuraduría, de mi oficina. Así que conéctense con nosotros, no tienen que hacerlo solos y reitero que como inquilinos compartir su historia de lo que sienten y lo que quieren ver es una herramienta muy poderosa para que este movimiento siga adelante. Gracias por eso, Michelle. Bueno, sí, lo mismo que dice Peter. Gracias, Peter, por hablar de esto. Es muy importante. Y no olviden actuar, porque yo creo que siempre sabemos es qué tan factible vamos a ver desalojos en 6 o 12 meses. Todo depende. No creo que vamos a hacer que todo el mundo pierda sus casas. Así que estén pendientes y únanse a nosotros para actuar. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Estos son momentos imprecedentes. Se han caído las ruedas de un autobús que ya estaba temblenque y descomponiéndose y ahora las ruedas se cayeron. Este es el momento en que nos tenemos que educar y actuar para poder protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias y a nuestras comunidades. Si ustedes son representantes de un sindicato local, saben lo importante educarse a ustedes mismos sobre las cuestiones legales y luego ayudar a los demás para que sepan sus derechos y los lleven a cabo y los tengamos. Esperemos que todos los representantes sindicales, activistas sindicales, también activistas en general, compartan la información, manténganse en contacto con las organizaciones que escucharon el día de hoy. Vean el chat, hay 3 puntitos al lado derecho de la página. Hay una oportunidad de bajar todo lo que dice el chat. Estaremos también enviando toda esta información en un correo electrónico de seguimiento con los participantes y podrán también ver y bajar este webinario grabado en 1 o 2 días después de que se publique.
Nos quedan 3 reuniones adicionales en esta serie de compensación de trabajos en la zona del COVID, en la era del COVID. Entonces, los siguientes 3 jueves vamos a tener, por ejemplo, el próximo mes, abordaremos el seguro médico para aquellos que se encuentran ahora desempleados y algunos sin su seguro que tenían del trabajo. ¿Qué pueden hacer? Para todos en este momento que no tienen seguro médico, este es un momento aterrador. Hay soluciones y van a tener peritos que van a venir a hablar sobre eso, los recursos estatales, y después de ello, por demanda popular, vamos a regresar y a hablar, actualizar, teniendo conversación sobre desempleo en el estado de Washington el jueves 7 de mayo y cómo solicitar desempleo bajo las nuevas pautas federales, sobre las antiguas pautas estatales, las de emergencia. Hay muchas opciones. Queremos asegurarnos de todos aquellos que sean elegibles, que puedan solicitar y pedir los beneficios que merecen. Y después de eso, el día 14 de mayo, jueves, hablaremos un poco sobre las oportunidades de capacitación de trabajadores y recapacitación, porque algunos de nosotros nos vamos a encontrar sin trabajo o en una industria que ya no es factible, y entonces hay oportunidades increíbles y esperemos que todos las entiendan y cómo pueden acceder a ellas. Les agradezco a nuestros ponentes el día de hoy, a nuestros patrocinadores nuevamente, agradezco a nuestros intérpretes, muchas gracias a los intérpretes, y envíen a sus amigos a nuestras siguientes reuniones para que nos acompañen, y muchas gracias a todos por participar esta noche. Cuídense, manténganse a salvo. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Adiós.